Muchos jugadores de raíces africanas eligen representar a selecciones europeas, pero si esos jugadores hubieran decidido representar a su país de origen, las selecciones africanas serían de las mejores del mundo. Así que en este video vamos a repasar 10 selecciones africanas que podrían ser potencia mundial. Comenzamos con la selección de Guinea-Bissau, selección pequeña en África, que nunca ha logrado clasificarse a un mundial y nunca ha podido superar la fase de grupos de la Copa Africana. Su equipo es bastante limitado, ya que los jugadores de raíces de Guinea-Bissau deciden jugar para otra selección, como Dayot Upamecano o Ansu Fati. Si muchos de ellos hubieran jugado para la selección de convengamos que no son los mejores, pero para su selección le vendría bien seguro. Guinea-Bissau tendrían un equipo, quizás sin los grandes nombres, pero mucho más competitivo, con Samuel Suárez de portero, línea de 3 en la defensa, Dayot Upamecano, Danilo Pereira y Totti, medio campo con Batista Mendy y Claudio Gómez, Bruma por la banda izquierda, Roger Fernández por la banda derecha, y en el ataque Ansu Fati, Giovanni Kenda y Beto. Con esto la selección de Guinea-Bissau pasaría de tener un valor de 37 millones de euros y ser la 71 más cara del mundo, a valer 275 millones de euros y ser una de las 30 más caras del mundo, superando a selecciones como Serbia, Escocia, México y Japón. Solo se mantendrían 8 jugadores de la selección actual y 18 serían nuevos. Así la selección de Guinea-Bissau daría pelea en la Copa Africana y lograría clasificarse al Mundial por primera vez en su historia. La selección de Argelia regresa a una Copa del Mundo Próximo rival de Argentina después de 12 años, pero lo hacen con una selección poco competitiva, donde Riyad Mahrez y Ryan Aït-Nouri son lo único rescatable de esa selección. Hay jugadores de origen argelino que eligieron jugar para Francia, tal es el caso de Ryan Cherki, Nabil Fekir, Karim Benzema, entre otros. El de Benzema no sabía, pero el de Cherki sí. El de Cherki sabía. El de Benzema no. Lo que pudo ser la selección de Argelia tendría a Lucas Zidane en portería, Rami Bensebaini y Ahmed Touba como defensas centrales, lateral izquierdo Ryan Aït-Nouri, lateral derecho Mitchell Weiser, Ismael Bennacer y Hicham Bouhaddi como mediocampistas, Maguez Akleuche como volante por izquierda y Riyad Mahrez por derecha. De 10, Ryan Cherki y el centro delantero del equipo Karim Benzema. Solo se sumarían 5 jugadores y se mantendrían igual así todo clasificado al mundial, pero equipazo. 21 jugadores de la selección actual. El valor de la selección de Argelia subiría a 366 millones de euros, siendo más cara que la selección de Croacia, Ecuador, Ucrania, Colombia, entre otras. Con este equipo Argelia podría superar la fase de grupos en el mundial. La selección de Mali nunca ha podido clasificarse a una Copa del Mundo. Si bien en los últimos años han mejorado, siguen sin poderse meter entre los clasificados. Ni siquiera destacan en la Copa Africana, pues nunca la han ganado, y su mejor participación fue un subcampeonato en 1972. Sin embargo, en un mundo paralelo, Mali sería potencia mundial, en un universo en el que jugadores como Ibrahima Konaté, Adama Traoré, Moussa Diaby, N'Golo Kanté y el Balón de Oro Ousmane Dembélé hubieran optado a representar a Mali, su país. Dembélé de Mali, no sabía. No sabía. De origen, la selección de Mali tendría un gran equipo: Djigui Diarra de portero, defensa compuesta por Ibrahima Konaté, Soumaïla Coulibaly y Sekou Niakhaté, en el medio campo Youssouf Fofana, N'Golo Kanté y Yves Bissouma, Torgeles Nene como volante por izquierda y Adama Traoré por derecha, arriba Moussa Diaby y Ousmane Dembélé. Con esto la selección de Mali. Che, lindo equipo. Muchos jugadores campeones, no mucho. Dos. O Dembélé no jugó en el 2018. No me acuerdo, pero tienen un campeón del mundo. Ojo. Y lindo equipo encima. Y el actual el Balón de Oro. Un jugador bueno por puesto, digamos. Pasaría de valer 120 millones de euros a valer 408 millones de euros, más cara que selecciones como la de Bélgica o Suecia. Con una muralla como Ibrahima Konaté, con la inteligencia de N'Golo Kanté y el momento de Ousmane Dembélé, Mali clasificaría a su primer mundial y no solo irían de paseo, como mínimo superarían la fase de grupos.
La selección de República Democrática del Congo todavía no está clasificada al mundial, lograron meterse al repechaje intercontinental y tendrán que ganarlo para volver a un mundial después de 52 años. La verdad es que la selección de República Democrática del Congo no cuenta con grandes figuras y es que es una de las más afectadas por jugadores que eligieron jugar para otra selección. Tal es el caso de Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Christopher Nkunku, Randal Colomwani, Jean Mateta, Ezri Konsa, entre otros. Con estos jugadores, República Muchísimos jugadores en la Premier. Muchísimos jugadores en la Premier. Jugadores muy buenos. Democrática del Congo tendrá una selección poderosa. En portería Obed Cambadeo, Ezri Konsa y Pierre Kululu como defensas centrales, lateral izquierdo Samuel Elling Jr. y lateral derecho Aaron Wan-Bissaka. Como mediocampistas Youri Tielemans y Denis Zakaria. Por las bandas estaría Christopher Nkunku y Dodi Lukebakio. Como dupla en la delantera Joan Wissa y Romelu Lukaku, además de varios jugadores como en presente en la banca. Así la selección de República Democrática del Congo cambiaría por completo. Solo 5 jugadores de la actual selección se mantendrían y el valor de la plantilla pasaría de 123 millones de euros a 579 millones de euros. No solo estarían clasificados al mundial, sino que en él podrán sin problema llegar hasta octavos de final. Se viene la preventa exclusiva de entradas de la final del torneo con Naranja X. No te quedes afuera. Pedí tu tarjeta ahora y compra tus entradas en Naranja. La selección de Senegal, comandada por Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy, ha sido una de las mejores Igual, de por sí, Senegal tiene buen equipo. Pero a ver quiénes se le sumarían. Selecciones africanas en los últimos años. En el último mundial superaron la fase de grupos y hace no mucho, en 2021, fueron campeones de la Copa Africana, y eso sin jugadores como Leroy Sané, Amadou Onana o Ferland Mendy, quienes pudieron jugar para Senegal pero eligieron otras selecciones. Esta sería la selección ideal para Senegal, incluyendo jugadores de la selección actual, con otros senegaleses que decidieron representar a otra selección. De portero Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Mamadou Sarr en la defensa central, Ferland Mendy de lateral izquierdo e Ilay Kamara de lateral derecho. Medio campo conformado por Boubacar Kamara, Matar Sarr y Amadou Onana. El tridente en el ataque sería Sadio Mané por izquierda, Leroy Sané por derecha y Nicolas Jackson como centro delantero. Che, literal un equipazo, tienen tranquilamente equipo para llegar a semis. En la banca habría jugadores como Dan Ndoye, Ilman Ndiaye y Habib Diarra. Senegal pasaría de valer 395 millones de euros a valer 500. Mira esa delantera. 3 jugadores, 3 ex Bayer. O sea, este juega actualmente, pero los otros dos ya no están, pero equipazo. 89 millones de euros, siendo una de las 15 más caras del mundo, por encima de selecciones como la de Uruguay, Turquía y Dinamarca. Con estos jugadores, Senegal como mínimo estaría en octavos de final del mundial. Ahora vamos con la selección de Ghana, selección que hizo buenos papeles en los mundiales de 2006 y 2010, pero no se clasificó a 2018 y en 2022 quedó última de su grupo. Actualmente la selección de Ghana cuenta con Thomas Partey, Mohamed Kudus e Iñaki Williams como referentes. Es una selección competitiva, pero se queda corta con lo que pudo llegar a ser. Estos son algunos de los jugadores que pudieron representar a Ghana: Alphonso Davies, Jeremy Frimpong, Kobbie Mainoo, Romeo Lavia, Jeremy David no es canadiense. Qué jugador Doku, Memphis Depay y Nico Williams. ¿En serio Depay gané? Pero ni una pinta de africano tiene. O sea, ni por ser racista nada de eso, pero siempre pensé que era literal, que era holandés. Mira. Dicho esto, esta sería la selección de Ghana. En portería Rom Jaden, lateral izquierdo Alphonso Davies, defensas centrales Mohamed Salisu e Issa Gueye, lateral derecho Jeremy Frimpong, como mediocampistas defensivos su defensa. Kobbie Mainoo junto con Thomas Partey, Nico Williams como volante por izquierda y Jeremy Doku por derecha. Haciendo dupla en el ataque Memphis Depay junto con Iñaki Williams. Como opciones de cambio habría jugadores como Romeo Lavia, Callum Hudson-Odoi, Antoine Semenyo y Mohamed Kudus. El valor de la selección de las Estrellas Negras pasaría de 141 millones de euros a 666 millones de euros. En total se sumarían 15 jugadores y solo se mantendrían 11 de la actual selección. Con este equipo Ghana podría llegar a octavos de final del mundial sin ningún problema. En Qatar 2022 Marruecos sorprendió al mundo al llegar hasta Marruecos de por sí está muy bien, pero a ver ¿quiénes mejorarían a la actual selección? Las semifinales, primera selección africana en hacerlo. La selección de Marruecos ya tiene un buen equipo, pero sería todavía mejor si sumas a jugadores como Lamine Yamal. El extremo del Barcelona pudo jugar para Marruecos, pero eligió España. Mismo caso de Issa Diop, Ayoub Boadi y Matteo Guendouzi, que eligieron Francia. Bueno, todos esos jugadores no.
Sacando a la Yamal, no creo que jugar en el Marruecos actual. Luis Openda, que eligió jugar para Bélgica. Con estos 5 jugadores, más otros 21 jugadores de la actual selección de Marruecos, la selección del norte de África sería un super equipo. Como portero Yacine Bono, saga defensiva compuesta por Sofiane El Karouni, Najef Aouar, Issa Diop y Achraf Hakimi. En el medio campo Matteo Guendouzi e Ismael Saibari. Por las bandas Brahim Díaz y Lamine Yamal. Y como delanteros Luis Openda junto con Youssef Enesiri. En la banca Brahim Díaz, mira, che, equipazo. Sin contar los jugadores sub-20 que salieron campeones del mundial pasado, que ganó la final Argentina, que muchos están para el mundial que viene. habría jugadores como Nusar Mazraoui, Sofiane Amrabat y Elisée Ben Seguir. Actualmente la plantilla de la selección de Marruecos vale 341 millones de euros, pero con estos cambios pasaría a valer 747 millones Pero mira lo que vale Lamine. Hijo puta. de euros, siendo más cara que la selección de Francia, pues simplemente tendrían al jugador más caro del mundo, Lamine Yamal, valuado en 200 millones de euros. Con él como la figura del equipo, Marruecos podría repetir lo hecho en Qatar 2022. Otra selección africana que podría ser potencia es la de Costa de Marfil. La selección marfileña en el pasado tuvo jugadores como Didier Drogba y Yaya Touré, pero en la actualidad los mejores jugadores marfileños eligen jugar para otras selecciones, como es el caso de Desiré Doué, Serge Gnabry, Jonathan Tah y Moise Kean. Aún así, la selección de Costa de Marfil es la actual campeona de África y regresa en un mundial después de 12 años. Sin embargo, serían una Son los actuales campeones de África, es verdad. muchísimo mejor selección con estos nombres. Y la Restes en portería, Jonathan Tah junto con Mark Guehi de defensas centrales, Kassoum Moutara como lateral izquierdo y Wilfred Singo como lateral derecho, Manu Koné y Franck Kessie en el medio campo, como medio ofensivo Serge Gnabry, Amad Diallo por izquierda y Desiré Doué por derecha. El delantero sería Moise Kean. Además en la banca también habría buenos jugadores como Horrible, Lenny Lloro, horrible. Lenny Yoro, Ousmane Diomandé, Johan Bakayoko y Van Gesand. El valor de plantilla de Costa de Marfil actualmente es de 291 millones de euros, pero con estos cambios valdría 776 millones de euros. Sería la tercera más cara de África y la 11ª más cara del mundo. Con este equipo, Costa de Marfil podría superar los octavos de final. La selección de Camerún ha sido a lo largo de los años una de las más fuertes de África. Suelen jugar copas del mundo, aunque esta vez se quedaron fuera. No pudieron clasificarse a Norteamérica 2026, pero esto cambiaría si jugadores como Kylian Mbappé, William Saliba o Aurelien Tchouaméni, quienes son de origen camerunés, Con Mbappé solo, el equipo está 100% mejorado. hubieran decidido representar a Camerún. La selección de los Leones Indomables tendría a Andre Onana en portería. En la saga defensiva, Enzo Bellomo y William Saliba como centrales, Nohouty Olo y Jackson Chachua como laterales. En el medio campo, Aurelien Tchouaméni, acompañado por Samu Anguissa y Carlos Baleba. En la delantera, Kylian Mbappé por izquierda, Bryan Mbeumo por derecha y Hugo Ekitike como centro delantero. Güey, que era esa delantera. En la banca habría jugadores de calidad como Jan Bissek, Anthony Elanga y Bril Embolo. De la actual selección de Camerún se quedarían solo 10 jugadores y se sumarían 16. Así, la selección de Camerún pasaría de tener un valor de 249 millones de 180 euros a valer 855 millones de euros, la octava más cara del mundo, casi el mismo valor que Alemania y superando a selecciones como Holanda y Argentina. Con estos jugadores, la selección de Camerún estaría clasificada al Mundial de 2026 y probablemente podrían meterse hasta cuartos de final. Finalmente terminamos con lo que sería la selección más poderosa de África, la selección de Nigeria. Nigeria históricamente ha sido una de las mejores selecciones de África, clasificando a varios mundiales y ganando 3 copas africanas. Sin embargo, en los últimos años no han estado nada bien, no se clasificaron a Qatar 2022 y ahora tampoco al mundial de 2026, algo que sería muy distinto si jugadores nigerianos que juegan para selecciones europeas hubieran decidido representar a Nigeria. El 11 de las Águilas estaría conformado por Noah Tubolo en portería, Calvin Bassey y Manuel Akanji como defensas. Los laterales serían Destiny Udogie y Ole Aina, medio campo compuesto por Carney Chukwuemeka, además de Jamal Musiala. Por las bandas Everett Qué bueno que es Musiala, loco. Qué bien. Chiase y Bukayo Saka, y arriba en la Bukayo Saka y ese. Sumale a Musiala y a... ¿cómo se llama? Bueno, me sale este. delantera, Michael Olise junto con Víctor Osimhen. En la banca habría opciones de cambio como Eitan Nwaneri, Karima Adeyemi, Noni Madueke, Ademola Lookman, Samu Ageowa y Dominique Solanke. De la ¡Qué equipazo! actual selección nigeriana solo estarían 5 jugadores y se sumarían 21 que harían de la selección de Nigeria La selección más cara, sin duda. Musiala 140, Olise 130, Saka 140. Pero cerda.
una de las más fuertes de todo el mundo, pasaría de valer 295 millones de euros a valer 1.174, colocándola como la segunda selección más cara del mundo, solo por detrás de Inglaterra. Con Jamal Musiala, Bukayo Saka, Michael Olise y Víctor Osimhen como figuras, la selección de Nigeria sería candidata a ganar el mundial. Me di a la tarea de recopilar cómo sería el ranking de las selecciones más caras del mundo, quitando las selecciones europeas, los jugadores africanos y añadiéndolos a las selecciones Argentina décimo, mira. Francia décimo tercero. africanas. En él se puede ver a Nigeria y a Camerún dentro del top 10 y a Costa de Marfil, Marruecos, Ghana, Senegal y República